Dado un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el plano, que los denominamos ortogonales porque estos ejes son perpendiculares entre sí, vamos a dibujar la gráfica de una recta sobre este plano que la vamos a llamar recta R. ¿Qué entendemos como la gráfica de una recta en el plano? Bueno, vemos acá y se puede eh, conceptualizar que una recta en el plano es una sucesión de infinitos puntos que están alineados. Y además de este primer sistema que estamos viendo, sobre él vamos a marcar algunos elementos que nos van a ser de importancia. Por ejemplo, si tenemos un punto o determinamos un punto sobre la recta de coordenadas x0 e y0, además de marcar este punto fijo de coordenadas x0 e y0, vamos a marcar un punto de coordenadas variables, un punto que va a ser móvil. Por ejemplo, puede estar por acá, que lo vamos a llamar xy, ¿sí? O sea que a estas dos coordenadas variables les podemos asignar distintos pares de valores sobre la recta. Podría estar ahí, podría estar en la posición del punto que marcamos en verde, o podría estar en la posición del punto que marcamos en negro. Lo vamos a dejar ahí, en esa posición. Y además vamos a marcar un vector paralelo a la recta que vamos a llamar U, tal que U va a ser de componentes U sub 1, U sub 2. Vamos a también pedir que este vector U sea distinto del vector nulo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este sistema que tenemos graficado vamos a construir tres elementos. Vamos a construir un vector que vaya desde el origen a P sub 0, otro vector que vaya desde el origen a P, y otro vector que vaya de P sub 0 a P. Vamos a comenzar haciendo el primer vector, ¿sí? El vector que va de 0 o de O a P sub 0, del origen a P sub 0, que es un vector posición, como vemos. El segundo vector que va a ir del origen a P, ¿sí? Que también es un vector posición, y estos vectores, que son vectores posición, vimos que tienen una característica muy particular, que las componentes de cualquier vector posición son numéricamente iguales a las coordenadas de sus puntos terminales. Esa condición la cumplen estos dos vectores, OP sub 0 y OP, por ser vectores posición. O sea que las componentes de OP sub 0 serán x0 y 0, y las componentes de OP serán xy. Y el tercer vector que vamos a construir es uno que vaya de P sub 0 a P, tal que observamos que como el vector U es paralelo a la recta, el vector U va a ser paralelo a P sub 0P, al vector P sub 0P. Entonces, también conocemos una propiedad que cumplen los vectores paralelos, y sabemos que el vector P sub 0P y el vector U van a estar ligados por una constante, o sea, podemos decir que P sub 0P, por ejemplo, es igual a un número t por u, donde t es cualquier número real. Una vez realizado este gráfico y analizado todos los elementos que tiene, vamos a poner símbolos, vamos a hacer algunas ecuaciones, algún trabajo algebraico respecto a lo que estamos viendo. Bien, para ello, si yo sumo el vector OP sub 0 más P sub 0P, o P sub 0 más P sub 0P, nos va a dar como resultado el vector OP. Eso lo vimos cuando nosotros trabajamos o estudiamos la suma de dos vectores, en este caso en el plano. Pero además sabemos que el vector P sub 0P, P sub 0P es igual a número t por el vector U. Entonces podemos reemplazar P sub 0P vector por el producto del real t por el vector U. Y también sabemos que
las componentes de OP son XY, porque es un vector posición, y las componentes de OP sub 0 son X0 y 0, porque también es un vector posición. Si reemplazamos esas componentes y además, en vez de escribir el vector U con su nombre, indicamos sus componentes, nos quedaría una ecuación de este tipo. Les quiero aclarar que a esta ecuación, a la ecuación anterior, a la última que están viendo en pantalla, esa ecuación se denomina ecuación paramétrica vectorial de la recta en el plano. Y no es necesario que sepan el nombre, pero se los dejo como una aclaración. Bien, dicho esto, ¿cómo seguimos? Yo puedo efectuar el producto de este número real por cada uno de los vectores. O sea, en este caso me va a quedar que esto es t por u sub 1, t por u sub 2. Una vez que efectúo el producto entre el número real y el vector, lo que puedo hacer es sumar los dos vectores del segundo miembro. Si yo sumo los dos vectores del segundo miembro, voy a sumar las componentes homólogas entre sí. O sea que la primera componente de este vector suma va a ser x0 más t por u sub 1, y la segunda componente de este vector suma va a ser y sub 0 más t por u sub 2. Y para finalizar, o casi para finalizar, lo que podemos ver es que yo puedo recurrir a la propiedad de la igualdad entre vectores, donde me dicen que dos vectores son iguales cuando la primera componente del vector que está en el primer miembro es igual a la primera componente del vector que está en el segundo miembro, y la segunda componente, análogamente, es igual a la segunda componente del segundo miembro. Si yo establezco esta igualdad entre vectores, me quedan definidas estas dos ecuaciones o este único sistema de ecuaciones. A estas ecuaciones se las denominan ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. O sea que para reconocer algebraicamente o simbólicamente una recta en el plano en forma paramétrica, no voy a hablar de una única ecuación, sino que va a haber dos ecuaciones paramétricas como las que están viendo, las últimas que están viendo en pantalla, donde x0 y 0 es cualquier punto de paso fijo de la recta, cualquiera, y u sub 1, u sub 2 son las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Y a t, al numerito t, se lo denomina parámetro. Entonces tenemos que x0 y 0 son las coordenadas de cualquier punto de paso de la recta, u sub 1, u sub 2 las componentes de cualquier vector paralelo a la recta, y a t lo vamos a denominar parámetro. Bien, acá tenemos definidas las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Vamos ahora a ver qué sucede si tenemos un vector u, cualquier vector u, obviamente distinto del vector nulo, y vamos a ver que si yo tengo un vector u, tengo infinitos vectores perpendiculares a u. Por ejemplo, ese vector que están viendo en rojo es perpendicular a u, este es perpendicular a u, el que acabo de eh, poner en pantalla también es perpendicular a u, y ese chiquitito, el último que voy a hacer, también es perpendicular a u. O sea, gráficamente lo que les estoy queriendo mostrar es que hay infinitos vectores perpendiculares al vector u. Bien, dicho esto, y sabiendo que el vector u es de componentes u sub 1, u sub 2, vamos ahora a hacer un análisis con el siguiente vector. Yo les propongo que observen este vector b de componentes u sub 2 menos u sub 1. Este vector, que es totalmente distinto al vector u, pero que tiene cierta analogía, o sea, le podemos ver que numéricamente tienen una relación. O sea, la primera componente de b es igual a la segunda componente de u. Y la segunda componente de b es la primera componente de u cambiado de signo.
O sea, en realidad yo todavía no saqué ninguna conclusión, pero lo que hice o lo que quiero hacer es analizar qué va a suceder cuando yo tengo este vector, un vector donde yo invierto las componentes, dado un vector cualquiera, yo le invierto las componentes y a una de las dos, en este caso a la segunda, le cambio el signo. Y para hacer este análisis voy a calcular el producto escalar entre U y B. Bueno, sabemos que es, planteo la operación y la respuesta a este producto escalar es el producto de las componentes homólogas, la suma del producto de las componentes homólogas. O sea que el producto escalar me va a quedar U sub 1 por U sub 2 más U sub 2 por menos U sub 1. Si yo acá hago más por menos menos y resuelvo esto, veo que el primer término y el segundo término son iguales y me da 0. Entonces, ¿qué conclusión obtengo? Obtengo como conclusión y como prueba que el vector U es perpendicular al vector B porque el producto escalar entre ambos me da 0. ¿Qué conclusión más amplia puedo sacar yo? Que dado un vector cualquiera en el plano, y esto vale solo para el plano, más adelante vamos a ver que esto no vale para vectores en el espacio, solamente para vectores en el plano, dado un vector cualquiera, si yo hago un enroque de las componentes, ¿sí? Invierto las componentes y a una de las dos le cambio el signo, lo que voy a obtener es un vector perpendicular a U, uno cualquiera de los infinitos que existen. No sé cuál de todos estos infinitos va a ser, pero seguro que va a ser un vector perpendicular a U cualquiera. Esa conclusión la establecemos porque estamos haciendo como una prueba, porque estamos trabajando con símbolos, o sea que lo probamos para todo U sub 1 y para todo U sub 2 que pertenecen a los reales. Bien, ahora les vamos a proponer que analicemos un vector W de componentes menos U sub 2, U sub 1. ¿Qué relación tiene el W con el U? Bueno, es el opuesto al B. El W es el opuesto al vector B. Y con respecto al U, la diferencia es que tiene también las coordenadas invertidas, pero en vez de cambiar la segunda componente, cambié la primera. Pero si el U es perpendicular al B, su vector opuesto también va a ser perpendicular. Pero si queremos probarlo, establecemos el producto escalar entre U y W, que ya sabemos que nos tendría que dar 0, que tendría que, porque que es perpendicular, la lógica nos dice que es perpendicular. Si calculamos ese producto escalar con la operación que vimos antes, verán que ese producto escalar me da 0 y veo que U es perpendicular a W. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto que estuvimos viendo? Que dado cualquier vector U de componentes U sub 1, U sub 2, tiene infinitos vectores perpendiculares. Pero si yo quiero obtener rápidamente uno de esos infinitos o dos de esos infinitos vectores perpendiculares a U, basta con dar vuelta a las componentes del vector y a una de las dos cualquiera cambiarle el signo. Vamos a ver ahora algunos ejercicios relacionados con esta pequeña teoría que vimos recién. Y el primero que vamos a ver dice, indicar si los puntos P de coordenadas 1, 11, Q de coordenadas menos 3, 18 y R de coordenadas menos 5, 10 pertenecen a la recta de ecuaciones x igual a 1 menos 2t y igual a 4 más 7t con t que pertenece a los reales. Vamos a llamar R esta recta y la tenemos ahí. Bien, ¿cómo realizamos la solución de este problema? Bien, vamos a ir con la solución. ¿Cómo hago para verificar si un punto pertenece a una recta
si conocemos las ecuaciones paramétricas de la recta. De la siguiente manera, nosotros vimos en nuestra teoría que X e Y representaban todas las coordenadas de todos los puntos de pasos de la recta. Entonces, una posibilidad que yo tengo, y que vamos a ver ahora, es decir, bueno, si yo reemplazo 1,11, supuestamente me tiene que dar el mismo valor del parámetro t. Reemplazamos por 1,11 y vemos qué va a pasar. En el caso de la primera ecuación, lo que vamos a tener es, me va a quedar 1 menos 1 igual a menos 2t, y en la segunda ecuación me va a quedar 11 menos 4 igual a 7t. Tratamos de despejar el parámetro t y ver de esta manera, si me da el mismo t, el punto pertenece a la recta. Si me dan valores de t diferentes, el punto no pertenece a la recta. Entonces, me va a quedar 0 igual a menos 2t, y en la ecuación de abajo me va a quedar 11 menos 4, 7 igual a 7t. Lo que yo veo aquí es que en la primera ecuación me queda que t es igual a 0 y en la segunda ecuación t es igual a 1. Como los valores de t son distintos, lo que yo voy a concluir entonces es que el punto P no va a pertenecer a la recta R. Entonces, el punto P no va a pertenecer a la recta R. Ahí tenemos la primera conclusión a mi problema. ¿Por qué no pertenece a la recta RP? Bueno, porque los valores de t son diferentes. Lo mismo vamos a hacer con el punto Q. Entonces lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a verificar o vamos a analizar con este sistema de ecuaciones qué sucede con menos 3,18. Entonces reemplazamos x por menos 3 e y por 18, porque x y representan las coordenadas de todos los puntos de paso de la recta R, y una vez que estamos ahí, entramos a resolver. Me quedaría menos 3 menos 1 igual a menos 2t, y en la otra ecuación, en la de abajo, me queda 18 menos 4 igual a 7t. Si pensamos en este sistema y tratamos de ver si los t me dan iguales, veo que menos 2t es igual a menos 4 y 7t es igual a 14. En este caso, lo que yo veo es que t va a ser igual a 2 en ambos casos. Entonces concluyo que el punto Q sí pertenece a R. Y lo mismo o lo propio hacemos con el punto menos 5, 10. Lo que vamos a tomar es la ecuación, donde aquí vamos a poner menos 5 y acá 10. Aproveché lo que tenía de antes. O sea, en las ecuaciones paramétricas voy a poner menos 5 en la componente de x y 10 en la de y. Y ahí tratamos de calcular a ver qué es lo que sucede. Este lo podríamos hacer un poquito más rápido, pero no lo voy a dejar así. Entonces vamos a tener que menos 2t va a ser igual a 4 y que 7t va a ser igual a 6. Ya estamos viendo rápidamente, si hacemos la cuenta, que los valores de t me van a dar distintos, o sea que los parámetros, este me da menos 2, perdón, no es 5, es menos 5. Así que acá me confundí. Es, en este caso tenemos menos 5, 10, menos 5, menos 1, menos 6. Ahora sí, y 10 menos 4, 6. Ese está bien. O sea que un valor de t me da 3
y el otro valor de t me da 6 séptimos. Con lo cual, como los t son diferentes, totalmente diferentes, voy a decir entonces que el punto R no pertenece, perdón, sí digo que el punto R mayúscula, o el punto de coordenadas menos 5, 10, no pertenece a la recta R. Y ahí están las conclusiones de este primer problema. Vamos a hacer ahora un segundo ejercicio. El ejercicio dice, hallar las ecuaciones paramétricas de las rectas que cumplen con las siguientes condiciones. Vamos a hacer varios ítems. En este caso pedimos las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el punto A y es paralela al vector U que está ahí con esas componentes. El punto A es de coordenadas A-1, 5 y el vector U, que es paralelo a la recta, es de componentes 2. La situación gráfica sería algo así, una gráfica un poco rudimentaria, una gráfica entre casa, donde tenemos la recta R, el punto de paso A y el vector paralelo U. ¿Cómo establecemos las ecuaciones las ecuaciones paramétricas de esta recta que tiene estas condiciones? Bueno, decimos x es igual a y es igual a. Sabemos que primero van las coordenadas de cualquier punto de paso. Yo conozco un punto de paso de esta recta, que es el menos 1, 5, o sea que iría menos 1, 5, y le sumamos las componentes de cualquier vector paralelo, que yo conozco este vector paralelo, así que le podemos poner menos 1 más 2 alfa y 5 más pi por alfa, donde alfa es el parámetro, lo llamo alfa en vez de t, como en la teoría, le puedo dar cualquier nombre, y alfa pertenece a los reales. Ahí terminó el problema. Vamos a hacer un análisis más profundo, o no muy profundo, sino un análisis que escapa al enunciado de este problema. Y si yo les preguntara, ¿cómo haría para obtener distintos puntos de paso de esta recta, los puntos que están contenidos en esta recta? ¿Cómo haría? Muy sencillo. Le voy dando valores a alfa. Por ejemplo, digo, si alfa vale 3, vería que este sistema, si alfa vale 3, ¿cómo me va a quedar? Y voy a tener x igual a menos 1 más 2 por 3, e y igual a 5 más pi por 3. Bueno, me quedan medio difíciles los números, porque tengo pi por 3, pero lo vamos a aproximar. X sería igual a 5, e y sería igual, si pi es 3,14, sería por 3, sería 9,4, 9,4. 9,4 más 5 me da 14,4 aproximadamente, puede cambiar un poquitito. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que el punto P, 5,14,4, acá le vamos a poner un punto y coma, pero para diferenciar, ¿sí? de la coma que me determina el decimal, vamos a decir que este punto pertenece a esta recta que nosotros la llamamos R. Voy a decir que P pertenece a la recta R. Y habría terminado ahí mi análisis. Ahora vamos a resolver la parte B del ejercicio 2. Siempre con el enunciado general que decía hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que cumplen con las siguientes condiciones. O sea, buscamos las ecuaciones paramétricas de una recta, en este caso, que pasa por el punto de coordenadas 3 menos 4 y es perpendicular al vector B de componente 5, 1. La situación gráfica
es la que estamos viendo aquí. Una situación, obviamente, en borrador, ¿sí? Es algo, las gráficas son para guiarnos. Si esta es la recta pasa por este punto y tiene este vector que es perpendicular a ella. Bien, pero yo quiero las ecuaciones paramétricas. Acá tengo un problema, porque yo tengo el vector perpendicular a la recta, y yo para poder construir las ecuaciones paramétricas de una recta necesito un punto de paso, las coordenadas de un punto de paso que lo tengo, y necesito las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Pero nosotros vimos también que dado un vector cualquiera, en este caso el 5, 1, yo puedo construir rápidamente un vector perpendicular a él. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo construir ese vector perpendicular? Bueno, cambiando las componentes del vector, invirtiendo las componentes del vector y, como estoy haciendo acá, ¿sí? Dado el b, si yo invierto sus componentes y a cualquiera de las dos le cambio el signo, obtendría un vector perpendicular a b. Y ese vector perpendicular a b resultaría paralelo a mi recta. Entonces, ahí, de esta manera, puedo armar las ecuaciones paramétricas de la recta. Lo vamos a hacer aquí en un cuadrito de texto y vamos a dar lugar, así ven todo lo que corresponde. O sea que las ecuaciones paramétricas de mi recta, en este caso sería, tenemos un punto de paso, x igual a 3 más beta, por ejemplo, si llamo al parámetro beta, o 3 más 1 beta, puedo no poner el 1, e y es igual a la segunda coordenada del punto de paso más la segunda componente del vector paralelo a mi recta. Y decimos que no nos tenemos que olvidar que beta, el parámetro, es un número que pertenece a los reales. Y ahí tendría la respuesta a mi problema. La ecuación de la recta R sería esa que vemos acá. ¿Qué sucede si yo a partir de la ecuación de estas rectas les pidiera, no está planteado en el problema, que obtuvieran las coordenadas de dos puntos de paso cualesquiera o de un punto de paso cualquiera? Lo que voy a hacer es voy a sacar este gráfico que ahora ya no nos sirve más, lo voy a sacar de pantalla y vamos a trabajar con la ecuación de esta recta. ¿Qué sucedería si yo ahora, vamos a sacar también sacamos todo, ¿cómo haría yo para obtener las coordenadas de dos puntos de paso cualesquiera? Bueno, lo primero que haría es asignarle cualquier valor a beta. Estoy solo como para poder decir que alguien me dé un valor, pero por ejemplo podría decir, ¿qué pasa si beta vale menos 2? Si beta vale menos 2 para ese valor del parámetro, ¿cuál sería el punto de paso? Diría que x sería igual a 3 menos 2, e y sería igual a menos 4 menos 5 por menos 2. Resuelvo, x va a ser igual a 1, e y va a ser igual a menos 4, menos 5 por menos 2 me da 10, o sea que me da 6. ¿Qué concluyo? Que el punto Q, llamo Q, al punto de coordenadas 1, 6, pertenece a la recta R. Podemos hacer otro ejemplito. Vamos a suponer que si yo digo que beta asume el valor 3 positivo, se me ocurre ese valor, puedo tomar cualquiera. Entonces, ¿qué va a suceder con las coordenadas del punto de paso de R cuando beta vale 3? Me quedaría 3 más 3, x, y me quedaría igual a menos 4 menos 5 por 3. Hacemos la cuenta.
Menos 4 menos 5 por 3 me queda menos 19, si no me equivoco, y 3 más 3 me da 6. Entonces, la conclusión que voy a decir, o que voy a obtener, es que va a haber un punto, que voy a llamar R, de coordenadas 6 menos 19, que pertenece a la recta R. Podría tomar más valores de beta y entonces podría obtener más puntos de paso de la recta. Ahora vamos a ver el ejercicio 2C. Nos piden las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por los puntos de coordenada, de los puntos C y D, cuyas coordenadas ustedes están viendo allí, que son menos 2, 8 y 10 menos 6. La situación gráfica sería esta que estamos viendo aquí. Se me salió otra situación. Bien, entonces tenemos, la recta pasa por dos puntos C y D. ¿Qué necesito yo para poder obtener las ecuaciones paramétricas de la recta? Un punto de paso, en este caso tengo dos, sobraría un dato, y un vector paralelo. No tengo un vector paralelo, tengo solamente dos puntos de paso. Pero lo que yo podría hacer es determinar o formar un vector entre C y D, o entre D y C, y el vector CD o el vector DC, ambos vectores serían colineales con la recta, pero serían vectores que los podemos considerar paralelos a la recta. Vectores colineales nosotros dijimos que son paralelos a la recta, ya lo habíamos hablado. Además los vectores son libres, yo los puedo trasladar. En consecuencia, esta situación la puedo ver de la siguiente manera. O sea, podría formar un vector que vaya de C a D, el vector CD, entonces tengo un punto de paso, en realidad tengo dos, y un vector paralelo a la recta. Vamos a quitar la gráfica, que ya no nos sirve, y vamos a achicar un poquito esta para poder trabajar mejor. A ver, ahí se ve bastante bien. Bueno, vamos a insertar un cuadro de texto para poder trabajar ahí en paralelo. Y lo que vamos a ver es que, primero, ¿cuál es el vector de coordenadas CD? Tendría que fijarme cómo escribir el vector de coordenadas CD. Entonces, el vector, podría tomar el de C también, no habría ningún problema. El vector perdón, de coordenadas, dije, de componentes, disculpen, de componentes CD sería el que empieza en C y termina en D. Entonces sabemos que sería 10 menos 2, que sería 12, y menos 6 menos 8, que es menos 14. Entonces, ahí, menos 6 menos 8, me da 14, perfecto. Ahí tengo el vector CD. Y de esta manera podríamos ya escribir las ecuaciones paramétricas de la recta, que la podemos llamar, por ejemplo, R, si lo pongo bien. Bien, entonces R va a tener por ecuaciones paramétricas, por ejemplo, menos 2 más 12t, e I va a ser igual a 8 menos 14t, con t que pertenece a los reales. Bien, no es la única posibilidad que yo tengo. Yo podría también escribir las ecuaciones paramétricas de la recta R de la siguiente manera. Como menos 2,8 representa un punto fijo de paso de la recta, pero no tiene que ser uno fijo en particular. Puede ser cualquier punto de paso de la recta. Yo podría poner acá 10 y acá menos 6. También son las coordenadas de cualquier otro punto de paso de la recta, y ambas ecuaciones paramétricas, ¿sí?, representarían a la recta que yo tengo ahí. Se trataría en ambos casos de la misma recta. Bueno, ahora vamos a hacer el 2D,
que nos piden que hallemos las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el punto H de coordenadas 2 menos 5 y es paralela a la recta de ecuaciones que se llama R1, que es X igual 1, 2 menos S, e Y 5 más T, perdón, más 7 por S, con S que pertenece a los reales. Vamos a graficar esta situación. Sería algo más o menos parecido a esto. O sea, tenemos la recta R1, que conocemos su ecuación, que pasa por el punto 1, 5, punto de coordenadas 1, 5, es paso de R1, y menos 2, 7 serían las componentes de un vector paralelo a R1. Yo estoy buscando una recta que pasa por el punto H y es paralela a R1. O sea, busco las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por H, que lo conozco, que es 2 menos 5, y me dicen que la recta que estoy buscando, que es esta, la R, es paralela a la R1, de la cual puedo tomar estos datos. Entonces, ¿qué podría decir? Si las rectas son paralelas, comparten el mismo vector paralelo, porque el vector que es paralelo a R1, que es el menos 2, 7, también va a ser paralelo a R. Entonces, conozco de R un punto de paso, que es H, y un vector paralelo que va a ser menos 2, 7, porque al ser paralelas las rectas, ambas son paralelas a ese vector. Viendo eso, ya podría armar las ecuaciones, paramétricas de la recta R. Entonces va a resultar que la recta R va a tener por ecuaciones paramétricas X es igual a 2 menos 2M e Y igual a menos 5 más 7M, con M que pertenece a los reales. Y ahí tendría una expresión de la recta R en forma paramétrica. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 2E. Hallar las ecuaciones paramétricas de las rectas que cumplen con estas condiciones. La recta que estamos buscando pasa por el punto Q y es perpendicular a la recta de ecuaciones paramétricas R1 que vemos ahí. Vamos a analizar un poquito qué sucede con la R1, o sea, qué datos podemos obtener de la R1. Y para ello vamos a observar esta gráfica que tengo acá, que sabemos que R1 pasa por A, que es 7, 10, lo llamé A al punto, y es paralela al vector 8 menos 9. Esos son los datos de R1. Pero en realidad, yo lo que estoy buscando es una recta que pasa por Q y es perpendicular a esta. ¿Cuál sería la situación gráfica de esto que tengo acá? Esta que van a ver ahora aquí abajo. Esta que les estoy mostrando ahora, a ver si las puedo poner juntitas, si puedo. Ahí está. Esta es la nueva situación. O sea, acá tengo la recta R1 con los datos que les mostré anteriormente. Y lo que estoy buscando es una recta. Esta es la recta que está graficada en verde, en color verde. Es la que yo estoy buscando, que es la que pasa por el punto Q. Yo estoy buscando una recta que pasa por Q y es perpendicular a R1. O sea que esa es la situación que yo quiero. ¿Qué es lo que puedo decir? Bueno, con los datos que tengo, ya tengo algunos datos de R1, pero para obtener la ecuación de una recta R perpendicular a R1, que pasa por Q, me falta el vector paralelo a la recta que está en verde. Pero fíjense que yo tengo un vector paralelo a R1. Si yo pudiera obtener rápidamente un vector que sea perpendicular a U, cualquier vector perpendicular a U, andaría por acá, sería paralelo a mi recta. Situación que vamos a ver en una próxima gráfica,
que está aquí. Vamos a achicar esta, ahí un poquito, y vamos a hacer una más completita, que es la que aparece acá. O sea, fíjense que el vector n es perpendicular a u. Puedo obtener rápidamente sus coordenadas, porque si u y n son perpendiculares, y n es un vector perpendicular cualquiera a u, sería de componentes 9, 8. Y este que es perpendicular a u es paralelo a la recta R. Entonces ya podría escribir las ecuaciones paramétricas de R sin ningún tipo de problemas. Esto se ve que está muy grande, por eso lo quiero tener juntito para ver los datos. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿cómo serían las ecuaciones paramétricas de la recta R, que es perpendicular a R1? Bueno, tendría por ecuaciones x es igual a 1 más 9 gamma e y igual a 4 más 8 gamma. Con gamma, que esto no me tengo que olvidar de ponerlo, que pertenece a los números reales. Y ahí tendría la ecuación de la recta que pasa por Q y es perpendicular a la recta R1. El ejercicio número 3 habla de hallar los puntos de intersección de la gráfica de R con los ejes coordenados, siendo la recta R la que está dada por las ecuaciones paramétricas que ustedes ven ahí. Sabemos que si nosotros queremos obtener el punto de intersección con la recta, punto de intersección de la recta de la gráfica, o mal escrito, de la gráfica de R con los ejes coordenados, vamos a tener dos puntos. Uno que sería el punto de intersección de la gráfica de R con el eje X, y otro que va a ser el punto de intersección de la gráfica de R con el eje Y. O sea que tendríamos con el eje X y luego con el eje Y. Bueno, vamos a hacer esta primera parte del problema. ¿Cuándo se va a dar el punto de intersección de la gráfica de R, perdón, con el eje X? Y esa intersección se va a dar cuando Y sea igual a 0. Cuando la coordenada Y sea 0, voy a obtener el punto de intersección de la gráfica de R con el eje X. ¿Cómo se traslada esto a nuestra recta? Bueno, ¿qué sucede? Vamos a sacar t. Vamos a encontrar un valor del parámetro t para el cual se da la intersección, el punto de intersección de gráfica de R con el eje X. Y decimos, ¿qué pasa si y vale 0? Bueno, si y vale 0, podemos ver que, voy a desarrollar esta ecuación, tengo 0 igual a 10 más 5t. Y acá podemos despejar t, que me queda que 5t es igual a menos 10. Y t valdría menos 2. O sea, cuando y vale 0, t vale menos 2. Entonces reemplazamos en x y vemos qué sucede. ¿Sí? Si t vale menos 2, tendría que esto es x igual a 2 menos 2 por menos 2 que vale t. Y esto nos va a dar 2 menos 2 por menos 2, me va a dar 2 más 4, que es 6. Entonces, lo que vamos a ver es que el punto de intersección de la gráfica de R con el eje X va a ser un punto tal que lo vamos a escribir como P1, por darle un nombre, y va a tener como coordenadas 6, 0.
Lo mismo si queremos calcular el punto de intersección de la gráfica de R con el eje Y. En este caso, cuando queremos hacer ese cálculo, lo que vamos a decir es que X va a ser igual a 0. Y si X va a ser igual a 0, voy a tomar la ecuación de nuestra recta, las ecuaciones, perdón, que son dos, o el sistema de ecuaciones. Si X vale 0, de ahí podría despejar T. Vamos a tener que 0 es igual a 2 menos 2t, con lo que menos 2t va a ser igual a menos 2, y t va a valer 1. Entonces, sabiendo que t vale 1, vemos cuál es la coordenada del punto I que corresponde a T1. T es 10, T es 10 más 5 por 1, sería 15. Entonces, la conclusión que establecemos ahora, decimos que el punto de intersección de la gráfica de R con el eje Y va a ser un punto que le voy a dar otro nombre, P sub 2, cuyas coordenadas van a ser 0 en X, 15 en Y. Y ahí tenemos los dos puntos de intersección de la recta, el 6, 0 y el 0, 15. Son las coordenadas de los puntos de intersección de la recta dada por las ecuaciones paramétricas, esta que tengo acá, R, con los ejes X e Y respectivamente. Bueno, habíamos visto que este sistema de ecuaciones o estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Y vamos a empezar a trabajar un poquito con estas ecuaciones. ¿De qué manera? Ahí tengo las ecuaciones y lo que voy a tratar de hacer es despejar el parámetro t de ambas ecuaciones. Para ello voy a pedir que u sub 1 y u sub 2 sean distintos de 0. O sea, que ninguno de los dos sea 0, ni alternativamente ni los dos por separado. Entonces, para despejar t haríamos que x menos x0, en este caso igual a t por u sub 1, e y menos y u sub 0 igual a t por u sub 2. ¿Por qué pedimos que u sub 1 y u sub 2 sean distintos de 0? Porque para poder despejar t, necesito pasar dividiendo o dividir ambos miembros en la primera ecuación por u sub 1 y dividir ambos miembros en la segunda ecuación por u sub 2. Si hacemos esto, ¿sí? Bueno, acá lo que dice no fue todavía eso, sino que dije si esto es igual a esto, es lo mismo que esto igual a esto. Si esto es igual a esto es igual a esto, y lo ordené diferente. Ahora sí, pasamos dividiendo u sub 1 y u sub 2, pidiendo que estas son las restricciones que ya acabamos de decir, y en este caso, como los parámetros de t para los distintos puntos de paso de la recta, para cada punto de paso tiene que ser el mismo, podemos igualar ambos t. Me quedaría una ecuación de este tipo, y a esta ecuación se la llama ecuación simétrica de la recta en el plano, que tiene los mismos elementos que las ecuaciones paramétricas. La ecuación simétrica tiene x0 e y0, que son las coordenadas de cualquier punto de paso, y u sub 1, u sub 2, que son las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Y tenemos que aclarar que vamos a poder expresar cualquier ecuación con su ecuación simétrica siempre que no tenga ninguna componente nula de el vector paralelo a la recta. Ahora vamos a ver el ejercicio 4, que dice, dada la recta de ecuaciones paramétricas, la que están viendo acá en pantalla,
queremos expresarla en forma simétrica, en esta nueva forma de expresar la recta que vimos recién. ¿Cómo vamos a trabajar? Un poquito como trabajamos recién en la teoría. Así que yo lo que voy a hacer es escribir la ecuación de la recta, vamos a sacarle pertenencia a los reales, y vamos a tratar de despejar el parámetro t. Esa es la manera que a mí me va a permitir encontrar la ecuación simétrica de la recta, o expresar la recta en su forma simétrica, la ecuación de la recta en su forma simétrica. Pasamos el 2 restando, me va a quedar menos 2t, y pasamos en la segunda ecuación, 10 restando el primer miembro, me va a quedar 5t. En el próximo paso, decimos, vamos a escribirlo así, como hicimos antes, menos 2t es igual a x menos 2, y 5t es igual a y menos 10. Así ya podemos despejar el parámetro. Y con casi último paso, para poder expresarla en forma simétrica, me va a quedar t es igual a x menos 2 dividido menos 2, y en el otro caso me va a quedar t igual a y menos 10 dividido 5. Entonces, ahora igualamos los t, me va a quedar x menos 2 dividido menos 2, va a ser igual a y menos 10 dividido o sobre 5. Y acá tengo la ecuación simétrica de la recta. Pasa por el punto 2,10, no pasa por el menos 2, menos 10, sino que no tengo que mirar el signo para ver las coordenadas del punto de paso. Uno de los puntos de paso de la recta es 2,10, y las componentes del vector, de cualquier vector o de uno de los vectores paralelos a la recta, porque existen infinitos vectores paralelos a una recta, es menos 2, 5. No lo hice al principio, un poco a propósito, para que cuando ustedes vean el video, piensen en algo previamente. Que yo puedo expresar esta recta dada por sus ecuaciones paramétricas, la puedo expresar en forma simétrica. ¿Por qué? Porque el vector paralelo a la recta no tiene ninguna componente nula.